Unidad 3. Los antiguos sistemas religiosos. Tema: las culturas sudatlánticas. Presentado por el Yeshiva Abisai Esteban Martínez de la Generación 7, Historia del Cristianismo 2. 16 de abril del año 2023. En el área sudatlántica, existieron varias culturas con sistemas religiosos antiguos, entre ellas se encuentran los yámanas o yaganes, los ounes o selknam y los pampas. Los yámanas habitaron el archipiélago de Tierra del Fuego desde tiempos antiguos. Su sistema religioso estaba centrado en el teísmo y la creencia en un ser supremo llamado Batawineba, quien era el dueño y dador de los animales y las plantas comestibles. Vivía en los cielos y castigaba a aquellos que quebrantaban los preceptos del código social y moral de los yámanas. La vida religiosa de los yámanas estaba íntimamente ligada a la naturaleza y la caza, y sus ritos de iniciación obtuvieron oraciones a Batawineba. Los ounes, también conocidos como selknam, fueron indígenas nómadas de Tierra del Fuego. Al igual que los yámanas, su vida religiosa estaba profundamente ligada a la naturaleza y la caza. Carecían de dioses propiamente dichos, pero creían en los primordiales que acompañan los grandes momentos de la vida: nacimiento, iniciación, matrimonio y muerte. Su sistema religioso estaba estructurado mayormente sobre concepciones animistas. Los pampas, por su parte, eran un conjunto de pueblos indígenas que habitaban las llanuras de Argentina, Uruguay y Paraguay. Su religión estaba basada en el chamanismo y la creencia en espíritus y deidades menores. Creían en agüeros y tabúes menores, y sus ritos religiosos estaban centrados en la curación y la protección contra los hechiceros. En cuanto a las creencias de los yámanas, además de su teísmo centrado en Batawineba, también tienen una fuerte creencia animista. Creían que todos los seres, tanto animales como plantas, tenían un espíritu y que estos espíritus podían ser influenciados por los humanos. Por lo tanto, era importante tratar a los seres de la naturaleza con respeto y gratitud. En cuanto a las ceremonias de ofrenda, los yámanas realizaron rituales para agradecer a Batawineba por la comida y la protección que les brindó. Estos rituales comenzaron la quema de plantas aromáticas y la realización de danzas y cantos. En cuanto a las creencias en el más allá, los yámanas creyeron en la existencia de un mundo subterráneo al que se accedía después de la muerte. Este mundo estaba habitado por los espíritus de los muertos y se creía que los vivos podían comunicarse con ellos a través de los sueños y los rituales. También creían en la existencia de un lugar llamado la Isla de los Muertos, donde los espíritus de los muertos vivían en paz y felicidad. En cuanto a las creencias de los ounes o selknam, como se mencionaron anteriormente, también tienen una fuerte creencia animista. Creían que todos los seres, tanto animales como plantas, tenían un espíritu y que estos espíritus podían ser influenciados por los humanos. Por lo tanto, era importante tratar a los seres de la naturaleza con respeto y gratitud. En cuanto a los rituales, los ounes realizaron ceremonias de iniciación para los jóvenes que alcanzaron la pubertad. Estos rituales comenzaron la realización de danzas y cantos, y la aplicación de pinturas corporales. También realizaron rituales para la curación de enfermedades y para la protección contra los hechiceros. En cuanto al mito de la creación, los ounes creyeron en la existencia de un ser supremo llamado Kooch, quien creó el mundo y a los seres humanos. Según su mitología, Kooch creó a los primeros seres humanos a partir de la arcilla y les enseñó a cazar y a sobrevivir en la naturaleza. También creían en la existencia de espíritus protectores llamados Jain, quienes eran representados en las ceremonias de iniciación y se creía que protegían a los jóvenes durante su transición a la edad adulta. En cuanto a las creencias de los pampas, se sabe que tienen una fuerte conexión con la naturaleza y creían en la existencia de espíritus y deidades menores. También creían en la existencia de un mundo espiritual y en la posibilidad de comunicarse con los espíritus a través de rituales y ofrendas. En cuanto a los rituales, los pampas realizaron ceremonias para agradecer a los espíritus por la comida y la protección que les brindaron. Estos rituales comenzaron la quema de plantas aromáticas y la realización de danzas y cantos. También realizaron rituales para la curación de enfermedades y para la protección contra los hechiceros. En cuanto a los mitos, los pampas tienen una rica tradición oral que publicó historias sobre la creación del mundo y la vida de los dioses y espíritus. Uno de los mitos más conocidos es el de la diosa Pachamama, quien era la protectora de la tierra y la fertilidad. También se creía en la existencia de un dios del trueno llamado Tupá, quien era el encargado de controlar el clima y la lluvia. Las creencias ancestrales de las pampas estaban profundamente ligadas a la naturaleza y la espiritualidad.
La creencia en espíritus y deidades menores, así como la realización de rituales y ofrendas, eran una parte importante de su vida religiosa y cultural. Además, su rica tradición oral apareció mitos y leyendas que explicaban la creación del mundo y la vida de los dioses y espíritus. ¿Quiénes eran los chamanes y cuál era su función? Los chamanes eran personas que tenían habilidades especiales para comunicarse con los seres sobrenaturales y para curar enfermedades o machos físicos y espirituales en las culturas del área sudamericana. En la cultura de los yaganes, los chamanes eran llamados kine y eran considerados los intermediarios entre los yaganes y el dios Batahuineba. Los kine realizaron rituales y ceremonias para comunicarse con el dios y pedir su ayuda en asuntos como la caza, la pesca y la salud. En la cultura de los guaraníes, los chamanes eran llamados payés y eran considerados los intermediarios entre los guaraníes y los dioses. Los payés realizaron rituales y ceremonias para comunicarse con los dioses y pedir su ayuda en asuntos como la agricultura, la caza y la pesca. En la cultura de las pampas, los chamanes eran llamados los médicos, realizaron rituales y ceremonias para curar enfermedades y para pedir la ayuda de los espíritus en asuntos como la caza y la pesca. En resumen, los chamanes eran personas con habilidades especiales para comunicarse con los seres sobrenaturales y curar enfermedades o machos físicos y espirituales en las culturas del área sudamericana. Su función era actuar como intermediarios entre los seres humanos y los dioses o espíritus, y realizar rituales y ceremonias para pedir su ayuda en asuntos importantes para la comunidad. Los médicos realizaron rituales y ceremonias para curar enfermedades y para pedir la ayuda de los espíritus en asuntos como la caza y la pesca. En el área sudatlántica, las creencias religiosas de los diferentes pueblos indígenas eran variadas y complejas. Desde el teísmo de los yaganes hasta el animismo de los ounes, cada cultura tenía su propia forma de entender y practicar su religión. Aunque algunas de estas creencias han desaparecido con el tiempo, su influencia sigue siendo evidente en la cultura y la historia de la región. La religión es una parte importante de la identidad y la cultura de los pueblos sudatlánticos. Esta cita de Yu destaca la importancia de la religión como una forma de perspectiva compartida que nos ayuda a entender el mundo y a nosotros mismos. La religión puede proporcionar un marco de referencia para comprender la existencia humana y el propósito de la vida, así como para establecer una conexión con lo divino o lo sagrado.